La idea es resolver, ahí están viendo, del apunte de advección difusión a medios continuos, resolver el problema, bueno, el único problema que había para hacer, el problema 1, ¿no? Que es la solución del problema fundamental de advección-difusión para 3 tiempos distintos, tal que se aprecie el efecto de la difusión y la advección, ¿sí? Es decir, una campana que se mueve y se difunde en un problema tridimensional, ¿no? Entonces, la ecuación que gobierna el problema es esta que está acá. Bueno, abrimos un octave. Cerrar un poquito acá. Vamos a hacer uno nuevo directamente y chao. Nos vamos a parar en octave. Acá. Me parece que lo tengo hecho. A ver. Si es este, usamos este, si no, hacemos uno nuevo. No, este es otro caso. Bueno, entonces ponemos advección, difusión, bell, campana. Entonces, por un lado tenemos acá la solución y del otro lado vamos a tener el código. Ahí. Bueno, entonces vamos a escribir acá arriba. Solución del problema fundamental de advección, difusión no estacionaria sin fuente. Entonces, vamos a definir el dominio. Definimos el dominio. X mínimo va a ser menos 10, dijimos. X máximo va a ser 10. Después, Y mínimo, copiar esto mismo acá. Y mínimo, Y máximo. De X le vamos a poner 1, de Y vamos a poner 1 también. Creamos vectores X e Y. Entonces vamos a hacer X va a ser desde X mínimo cada de X hasta X máximo. Y lo vamos a colocar como vector columna. Mismo tema con Y, ¿no? Acá. Bueno, lo otro que tenemos que definir es posición original de la campana, inicial de la campana. Bueno, tendremos X0 igual a 0, por decir algo, Y0 igual a 0 también, ¿no? La campana va a comenzar desde el principio. Bien, entonces ahora tenemos que definir la velocidad. Velocidad de traslación. Bx, por ejemplo, podría ser 1. Y BI 1 también. Ya tenemos todos los parámetros. Bueno, hay que definir nu. Hay que definir nu, ¿no? Bien. Difusividad. Nu.
podemos poner 0, 1, por decir algo. Entonces, lo otro que hay que definir es el paso de tiempo y el tiempo total. Paso de tiempo y tiempo total. Bueno, dt podemos poner 1 segundo y tf, no sé, 2 segundos, por decir algo. Bueno, entonces, vamos a hacer, por ejemplo, t igual a 0, while t menor que tf, y hacemos algo. Y va a estar iterando, ¿no? Y acá al final le decimos t igual a t más delta t, ¿no? Este sería nuestro bucle temporal. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en cada paso de tiempo? Bueno, tenemos que calcular esta ecuación y dibujarla. Para calcular esta ecuación tenemos que tener las coordenadas de x e y. Entonces vamos a generar, como decía Juan, con MeshGrid, las coordenadas del dominio. Vamos a tener así, xx y igual a MeshGrid de xy. Entonces vamos a tener una matriz que tiene todas coordenadas x de cada uno de los puntos del dominio y una matriz y que tiene las coordenadas y de todos los puntos del dominio. Bueno, ahora tenemos que calcular esta función para todos los puntos de este dominio. Entonces, como estas matrices, como estos xx y y son matrices, todo lo que escribimos acá lo tenemos que escribir en forma de matrices. ¿Sí? El x, el x0 y la b. Con el tiempo no hay problema porque es un escalar, ¿no? Entonces... Y la B también es necesaria si te hace la suma igual. O sea, si consideras que la velocidad es constante en todos los puntos. Claro, lo que pasa es de que como la cualquier... velocidad puede ser cruzada, salvo que hagas el producto escalar y escribas todo en forma escalar. Porque esto en definitiva, este producto escalar te va a generar un escalar acá arriba, ¿no? ¿Sí? Claro. Sí, Entonces, yo lo desarrollé escalarmente, digamos, para que me quede... Va, sí, creo que escalar. sí, desarrollarlo en forma escalar, la ventaja que hacer el producto escalar, la ventaja que tiene es que no tenés que después hacer el producto de escalar de elemento a elemento de dos matrices. Claro. Eso, si me preguntas cómo se hace, no sé si lo podés hacer directo o tenés que hacer un bucle. Entonces, hagamos el desarrollo por las dudas. Desarrollamos el numerador del exponente de la solución. Nos queda x vector, ¿no? X vector menos x0 vector menos b vector por t, ¿sí? Todo producto escalar, vamos a usar el ampersand como producto escalar, eso mismo sería, ¿no? Entonces, cuando uno hace el producto escalar, básicamente lo que hace es multiplicar componente X por componente X, componente Y por componente Y y sumar, ¿no? Entonces sería algo así como tenemos que hacer. Sería X menos X, perdón, X menos X0 menos B por T por sí mismo, ¿no? Entonces te queda esto al cuadrado. Más
Lo mismo, pero en Y, ¿no? Te queda Y menos Y0. Acá sería BX. Y acá BX. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, phi, ya escribiendo la solución como va, es 1 dividido raíz cuadrada de 4 por pi por nu por t por exponente de ¿qué? De esto que escribimos acá. Vamos a poner abajo incluso. Esto que escribimos acá. Lo vamos a poner, esto lo vamos a transformar en paréntesis. Y acá donde teníamos este cuadrado lo vamos a poner con puntito para que nos tome matrices. ¿Está bien? Entonces, acá donde dice X son las posiciones de X del dominio, que para nosotros eran XX. Donde dice Y va YY. Donde dice BX, es BX. Donde dice BI, es BI. Donde dice T, es T. Lo que nos queda ahora, y que era tu pregunta, es el X0S. ¿Sí? Exacto. Sí, hasta Bueno, ahora el lo tengo así. X0 es una matriz llena del mismo tamaño que el XX este, Pero de cero. pero que tiene la coordenada X0. Entonces, ponemos coordenadas del, como habíamos llamado, de la posición inicial de la campana. XX0 va a ser X por 0 para que te genere una matriz llena de ceros más X0. Y lo mismo con Y. ¿Está? Entonces lo que vamos a poner acá es XX0 y lo que vamos a poner acá es YY0. Y bueno, acá tendremos que poner surf, ¿era? De XX Sí. y Y. Y creo que podemos poner un delay para que pare un cachito. Ahí estás. De uno. Vamos a ver qué sale, ¿vale? ¿Qué velocidades le pusiste, Santiago? Del LPS1. ¿Y nu? Delay no es, a ver, help, sleep o delay es. No, pause, no me acuerdo. Pause, creo que. Pause. Ahí está. ¿Qué tiró acá? Division by 0. En algún momento, claro, cuando el tiempo es 0, te queda un 0 acá dividiendo, ¿no? Entonces vamos a arrancar desde delta t. Cuando el tiempo es 0, como que te quiere generar la Dirac, ¿no? Bueno, vamos a ver qué está haciendo porque evidentemente hay algunos problemas. A ver, vamos a hacerlo que lo calcule t igual a delta t. Vamos a decirle que nos calcule esto y vemos qué da. Da unos valores gigantes. Acá nos faltó algo que es que hay que elevar al cuadrado, ¿no?
Acá dentro de la raíz cuadrada hay que elevar al cuadrado. Eso nos faltó hacer. Bien, y lo otro que nos faltó hacer es dividir por 4 nut arriba también. En la esta hay que agregar dividido 4 dividido nu dividido t. Vamos a dar vuelta. Entonces acá, en lugar de poner un while, vamos a poner un for desde 1 hasta 1 para que nos haga un solo paso de tiempo. A ver qué pasó. ¿Cuánto está dando phi? Fíjense que da unos valores infernales, ¿viste? ¿Por qué? Max de phi. Porque debe estar faltando un menos por algún lado. Si nos está faltando un menos acá. Ahí nos falta un menos. Vamos de vuelta. Ahí está. Entonces arranca bastante puntiagudo. Vamos a decirle ahora que nos haga 10 pasos. A ver. Debe estar haciendo uno arriba del otro y no se ven. Lo otro que vamos a hacer es ponerle un poquito más fino el paso de malla. Bien, vamos a dejarle que haga while. Y una pausa un poquito más grande. Fíjense que lo que tenemos que observar es que se mueve. Entonces para eso lo vamos a poner así un poquito de frente. Después lo ponemos en perspectiva de vuelta, pero lo ponemos un poquito de frente para poder observar que arranca en el medio, que arranca centrado y que se va moviendo, ¿no? A ver. LF. Voy a borrar el gráfico. Pero bueno, se movió. Moverse se movió porque, fíjense que esto arranca en 0, 0 y ahora estamos corridos una distancia. ¿Para dónde estamos corridos? Estamos corridos para... grados, si son la velocidad igual. Claro, estamos corridos 45 grados, pero nos estamos moviendo en dirección negativa, ¿no? El tercer cuadrante. Claro, estamos moviéndose al tercer cuadrante. A ver, ¿cómo estaba el apuntecito acá? A ver si no nos comimos nada. Está bien, es x menos x0 menos b por t. ¿Sí? Habría que ver acá si es menos o más. Ahora que lo veo, probablemente sea... Porque uno esperaría que si las velocidades son positivas, ¿sí?, esto se mueva para allá, ¿no? ¿Está bien? Se mueva con velocidad positiva. Nosotros pusimos B1, BX1 y BY1. Esto debería moverse hacia la derecha y hacia arriba. Se está moviendo hacia la izquierda y hacia abajo, ¿no? Entonces vamos a cambiar los signos acá y después corregir el apunte. ¿Pero qué le tendríamos que cambiar? ¿El signo de la... el menos que está adelante multiplicando, digamos? No, lo que hay que cambiar es el signo de la velocidad acá. Ah, dentro de la cosa. Ok. Claro, sí. Eso lo podemos comprobar fácilmente. Por ejemplo, pongamos, si nosotros ponemos x0 e y0 5, para asegurarnos que está bien, la
la gaussiana tendría que arrancar acá en 5, 5, ¿no? Si están bien puestos los signos que estamos marcando ahora. Hagamos 5, 5. Y hagamos un solo paso de tiempo para que quede casi en el lugar. Ahí está, ¿ven? 5, 5. O sea que ahí hay que poner más. El apunte está incorrecto ahí. No es menos, sino es más. A ver si en el de 1D probablemente esté mal también porque copié uno del otro. Yo no estoy logrando que me lo dibuje en el centro de la Dirac. Al principio, no sé cómo. Está en un borde y me la hace comida. A mí me lo Perfecta con dibujaron los así. bordes. Sí, no puedo. Lo único que hice fue el mismo script que teníamos antes, modificarle agregarle la velocidad multiplicado. Sí. Y bueno, le puse el signo más y se nota que se corre hacia la parte positiva. A ver. Vamos a volver a poner 0 acá. Y ahora con el comando surface lo estamos viendo de arriba. Entonces vamos a poner así el while. Y ahí qué está pasando. A ver. Porque está moviendo muy poquito. Bueno, este comando no sé lo que yo pienso. A ver, las velocidades están bien. Sí. El tiempo final, el tiempo al que llegó, ¿cuánto es? 2. Vamos a poner surf de vuelta. Ahí está. A ver. Fíjense cómo partió de 0,0 y llegó a como a 2,2, ¿no? Justamente al moverse 2 segundos a 1 metro por segundo, terminó en 2,2, ¿no? Si se nos achica muy rápido, le tendremos que disminuir el valor de nu, digamos, para que... Claro, hay que ponerle una nu más chica, que difunda menos. A ver. Lo podemos probar. Puedo probar acá con más difusión. A ver, esperen un cachito. Estaría bueno sacarle las líneas al surf este. Ahí va. A ver, esperen que corto acá un cachito. Shading interp. Hay que poner, a ver. Vamos a poner acá shading interp. A ver. Vamos ahí. Buenísimo, ahí tiene un poco más de pinta. Ahí todavía no te vemos la pantalla, ¿no? Sí, ahora vamos a poner de vuelta. Ahora sí. Ahí está, ahí te vemos. Bien, entonces, si uno pone así,
Acá lo que te va engañando es que te rescalea en Z, digamos. Vamos a capturar cuál es la escala inicial. Estamos en 8 más o menos. Entonces acá, si uno pone axis desde Xmin hasta Xmax y desde Imin hasta Imax, y de 0 a 8, ¿vieron que se difunde muy rápidamente? Se mueve, pero también se difunde muy rápidamente. Sí. Vamos a cambiar la difusividad, vamos a poner 100 veces menos. O 1000 veces menos. O sea que ahí nos va a dar un pico más alto, ¿no? Fíjense que da muy finito y se va moviendo hacia la derecha. Ya esto es mucho. Vamos a poner ahí. Un poquito más de tiempo, a ver, 4 segundos. Ahí. Vieron que terminó en 4,4. Bueno, si uno pusiera 5, la gaussianita tiene que terminar en 5,5 justamente. 5,5. Bueno, ¿queda respondida la pregunta? Ahí yo te voy a hacer una consulta, más que nada. No me quedó claro cómo cómo hacemos, digamos, para hacer el X0 y el Y0. Bien. La matriz. El X, como acá vos estás trabajando con MeshGrid, Sí. para cada punto del espacio te genera, o sea, para todos los puntos del espacio te genera matrices. Tenés una matriz de puntos X y una matriz de puntos Y. Entonces acá, como acá arriba trabajas todo con matrices, tenés que también generar una matriz de X ceros y una matriz de Y ceros. Entonces, esto que estoy haciendo acá es una trampa, digamos, en donde lo que estoy haciendo es básicamente decir, XX por 0 me genera una matriz del tamaño de la de XX, pero llena de ceros. Y al sumarle X0, te termina quedando toda esa matriz toda llena con X0. Lo mismo con Y0, ¿no? Ah, ok. La manera más prolija de hacer esto hubiera sido XX0, unos de size de XX, que va a generar una matriz de unos del tamaño de XX y después lo multiplicás por X0, ¿no? Debería darte lo mismo, o algo así. ¿Sabes? El de ponerle el comando size es que te hace de XX por XX, o por qué size. El comando size, esto está hecho así. Vos le decís que querés once, te genera matrices de unos, pero ¿de Sí. qué tamaño? Del mismo tamaño que la matriz XX, la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas, ¿no? Entonces, esto te genera una matriz de unos, del mismo tamaño que XX, y al multiplicarlo por X0, te va a quedar una matriz del mismo tamaño que XX, pero lleno todo con la coordenada X0, ¿no? Está perfecto. Después lo mismo Para Y. para Y, exactamente. Vamos a poner acá. Se puede hacer también. Eso. ¿Está? Está perfecto. Gracias. Bueno, de nada. Ok, entonces,
La clase pasada habíamos visto que la solución para el problema modelo de advección-difusión, que era este problema que tenía 0 y 1 como condiciones de borde y tenía advección y difusión, ese problema, si uno lo resolvía con Upwind, te daba una solución suave, pero muy difusiva. Y si lo resolvías con diferencias centradas, te daba una solución parecida a la solución analítica, pero con ciertas condiciones. A veces funcionaba, a veces no. ¿Sí? Vamos a ver eso un cachito. Vamos a ver la parte de volúmenes finitos. El problema que habíamos estado resolviendo nosotros era este. Lo habíamos estado resolviendo, creo que con el script que tenía Juan, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Puede ser. Bien. Sí. Vamos a recordar un poco de qué estamos hablando. Bien. A ver. FDM, advección difusión. 1. Este problema era, ¿no? Teníamos un viento que venía de la izquierda, condición de borde 0 acá, condición de borde 1 acá arriba, ¿sí? Entonces la solución correcta era la solución acá con los circulitos, ¿sí? La solución azul con círculos, ¿sí? Y la roja es la solución con upwind, con diferencias aguas arriba, ¿ven? Como ven, la solución está acotada, es decir, no oscila ni supera la condición de borde de 1, ni va por debajo de la condición de borde de 0. El único tema es que difunde más, ¿sí? Y habíamos demostrado que en realidad el método de upwind difference agrega difusión por sobre el método de diferencia centrada. Bueno, ¿qué pasa ahora si dejamos esta figura acá? Esto tiene un Pecklet de la malla de 1,29. Si lo resolvemos con diferencias centradas, ¿qué va a pasar? Se iba a distorsionar el programa, digamos. Claro, vamos a tener una solución no válida, ¿sí? Vamos a dibujar con magenta. Ahí está, nos da una solución que, ven, no respeta las condiciones de borde. O sea, en un problema de advección-difusión, la solución solamente puede difundir o transportarse, pero no puede generar nuevos máximos y mínimos, ¿sí? Entonces, fíjense que acá el máximo de 1 no se supera, pero te está yendo para abajo. Acá. Está yendo para abajo de 0, ¿no? Entonces, esta solución no es válida. Tiene oscilaciones. Bueno, vamos a pasarnos a otro caso ahora. Pongamos una velocidad menor. Pongamos una velocidad de 10. Entonces el Pecklet va a ser 10 veces más pequeño. Va a ser 10 veces más pequeño. Ahora sí podemos resolver. Fíjense que 0,12, el Pecklet está por debajo de 1, entonces podemos resolver con diferencias centradas. Y fíjense que las diferencias centradas nos dan una solución que va prácticamente arriba de la solución analítica. Es muy buena esa solución. Bueno, ahora ponemos en rojo acá y le vamos a pedir que nos haga la de upwind difference. Ahí va. La roja es la que están viendo ahí, que es un poquito más difusiva. Entonces nos encontramos con este problema de que la de upwind es más difusiva, ¿sí? Pero anda para todos los Pecklets, ¿sí? Y la de diferencias centradas es menos difusiva, se pega mejor a la solución porque tiene menos error, pero solamente anda
si el Peclet es menor que 1. Igual, hay una consulta. Sí, Yo hice el script para ver, o sea, para hacer ese ejercicio, sí. y como que me pareció a lo mejor a mí nomás, pero cuando aumenta el Peclet, la de aguas arriba que también como que se va alejando cada vez un poquito más, o siempre se mantiene igual. No, cuando el Peclet aumenta, o sea, la diferencia que tenés entre la solución exacta y la de upwind no guarda siempre el mismo grado de error. Cuando aumentás el Peclet o lo disminuís, el error cambia. Claro, ¿Sí? ajá. Bien. Entonces teníamos este dilema, ¿no? Un dilema numérico. ¿Querés estabilidad o querés precisión? Es como que no podés satisfacer esos dos ideales al mismo tiempo, ¿no? O precisión, usando una malla muy chica, que es el caso de diferencias centradas, o estabilidad, es decir, puedes usar cualquier malla, que es el caso de diferencias aguas arriba, upwind, pero con más difusión. Entonces había una idea de decir, bueno, ¿por qué no utilizamos algo que sea, no sé, como algo en el medio, que no sea ni diferencias centradas, ni diferencias upwindadas, ¿sí? Que sea una combinación inteligente de los dos métodos. Entonces, bueno, vamos a comentar un poquito cómo podríamos hacer eso, ¿sí? Y ver qué sale de ahí. Eso lo vamos a seguir la clase próxima. Pero vamos a ir planteando algunas cosas ahora. Vamos a hacerlo directamente acá. Vamos a guardar en la parte de apuntes. No, vamos a ponerlo blending. Bueno, entonces, a ver. Cuando nosotros queríamos encontrar un valor en la cara, ¿sí? Para el caso de la advección, ¿qué sabíamos hacer? ¿Cómo calculamos valores en caras para el término advectivo? ¿Cuáles eran los dos métodos que sabíamos usar? El de Baclav-Euler y el de Esser, ¿no? A ver, eso es para el tiempo. Baclav-Euler Eso, para el tiempo. upwind y diferencia central. Podríamos calcular el phi por diferencias centradas. ¿Cómo hacíamos? Bueno, en general uno hacía fx cd por ip más 1 menos fx cd por phi n. ¿De qué estamos hablando con phi p y phi n? Bueno, hacemos un dibujito. A ver. Hacemos un dibujito acá con ASCII-Art. Vamos a agregar uno más. Tenemos, esta es la celda P. ¿Sí? Esta va a ser la celda P. Y acá al costadito vamos a tener la celda N, ¿no? Esta es la cara. Ahora estamos en F. ¿Sí? Y queremos ahora ¿no? Esta es la celda, que sería la celda N. ¿Se ubican? La celda P, la celda N.
Queremos calcular el valor en f. Bueno, ¿cómo calculábamos ese factor fx de la diferencia centrada? Fx de CD era Fn sobre la distancia Fn dividido la distancia Pn, ¿no? Entonces, si la cara esta F estaba casi sobre la celda P, eso varía, esa distancia Fn es prácticamente lo mismo que Pn. Entonces, ¿cuánto te da este coeficiente? 1, ¿no? ¿Estamos bien? Sí. ¿Sí? Si esta cara F está casi sobre P, la distancia Fn es la misma que Pn. Entonces, este coeficiente te da 1. Cuando este coeficiente te da 1, acá 1 menos 1 te da 0, todo este término desaparece. Y este Fx vale 1, entonces la phi en la cara, por diferencia, perdón, la phi en la cara para ese caso, por diferencia centrada, cuando la cara está casi en P, te da P, ¿no? ¿Estamos bien? En cambio, cuando F está muy cerca de N, muy cerca de acá, esta distancia es 0, este coeficiente te da 0, todo esto se va, esto te da 1, y el phi de la cara te da phi n, te da el valor de n. ¿Estamos bien ahí? Sí. Esto es diferencias centradas. Bien. Entonces el otro caso que tenemos es diferencias aguas arriba. Bueno, ahí es muy fácil. ¿Cuánto vale phi en la cara de upwind difference? Phi P. Vale phi p. No hay mucho que hacer ahí. A ver, déjenme ver una cosita. Vale phi p. ¿Está bien? Eso lo sabíamos en forma general, pero también podemos escribir esta ecuación de la misma forma que la de diferencias centradas. Es decir, podemos escribir así. Phi de upwind difference es fx de upwind difference por phi p más 1 menos fx de upwind difference por phi n. ¿Y cuánto valdría en este caso el fx? El fx ud. ¿Es esta misma cuentita de acá arriba? ¿O sería otra cosa? La misma, pero F, como dijiste hoy, si F está, suponemos que F está en P, FP y PN es lo mismo, entonces te queda 1. Claro, exactamente. En este caso la formulita es la misma, pero el coeficiente no cambia con la posición de la cara, es siempre 1. El valor de phi f, el valor de phi en la cara f es siempre el de p. Entonces ese fx de ud vale siempre 1. Esa es la diferencia con los metros, ¿no? Bueno, podemos ahora combinar ambos métodos. Métodos en forma lineal. Con un coeficiente gamma. ¿Sí? Entonces vamos a decir, phi en la cara va a ser 1 menos gamma por phi f de upwind difference más gamma por, es un promedio pesado, ¿no? Sí. ¿Cómo funciona esto? Si gamma es igual a 0, ¿qué tenemos? Solamente
el AQUIN. Claro, tenemos phi en F es igual a phi en F de UD. Upwind. Bien. Y si gamma es igual a 1, y F vale el de central difference. ¿Sí? O como estábamos poniendo, vamos a poner en castellano. Diferencias aguas arriba. Y acá, diferencias centrales. ¿Está bien? Y si gamma está entre 0 y 1, lo que tenemos es una combinación. En inglés, blending. ¿Sí? Tenemos una cosa que no es ni diferencias centradas ni diferencias agua arriba. ¿Está bien? Es algo ahí en el medio. Que va a tener un poquito de diferencias centradas y un poquito de diferencia agua arriba. Y eso lo podemos calibrar. Bueno, entonces, ahora podemos hacer un reemplazo. Reemplazando esta expresión que tenemos acá con gamma, vamos a colocar lo que valía phi FUD y lo que valía phi FCD. Tiramos esto acá abajo y reemplazamos phi FUD por esto. Phi FCD, vamos a poner en la línea de abajo. Phi FCD por esto. ¿Está bien? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Bueno, ahí lo que uno podría hacer es hacer una distributiva, ¿no? Pero, a ver cómo lo podemos poner un poquitito más, más prolijo esto. En qué forma que nos quede más claro. Bueno, a ver, podemos distribuir un poco y entonces ver qué sacamos. Dejar un término de gamma y un término sin gamma. Claro, exactamente. Vamos a tratar de dejar un término con... vamos a tratar de sacar un término que nos quede phi p menos phi n. ¿Sí? Fíjense que, a ver, me está faltando algo acá. Sí, vamos a hacer un reacomodo previo para que nos quede un poquito más prolijo. Entonces, los valores en caras para Upwind Difference y Central Difference se pueden reescribir de la siguiente manera. Vamos a escribirlo un poquito distinto para que nos quede más cómodo. El de Central Difference, acá si ustedes hacen el desarrollo de esto, es decir, si distribuyen el paréntesis ese, te queda más phi n menos esto por phi n, ¿sí? Entonces acá se puede, fíjense, sacar factor común fxd y dejarlo multiplicando ip menos phi n más phi n. ¿Está bien? ¿Está bien? Espera un momentito.
Bueno, a ver, volviendo acá. Entonces, ven que acá lo único que hicimos fue reacomodar un poquito los términos para que nos quede fxd por esta diferencia más phi n. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bueno, la de phi fud era exactamente lo mismo, ¿sí? Nada más cambian los nombres. Entonces acá vamos a poner phi ud directamente esto. Ahí. ¿Está bien? Entonces, vamos a llamarle 1 a esta ecuación, reemplazando en 1. ¿Sí? Ahora nos va a quedar un poquito más prolijo. Nos va a quedar 1 menos gamma por esto, más gamma por esto. ¿Está bien? Lo bueno que tiene esta forma de escribirlo es que hay términos que se van repitiendo, ¿no? Acá el phi p menos phi n, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, fíjense que nos queda 1 menos gamma por toda esta primera parte. Y 1 menos gamma por phi n. Luego, gamma por fxd y p menos phi n. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿cómo lo escribimos? ¿Cómo? El Fiene que está solo se iría. Entonces se simplificaría porque Claro, viene por ahí la mano. Algunas cosas se nos van a ir. Entonces, a ver, ¿cómo hacemos? Saquemos factor común phi p menos phi n. Si sacamos factor común phi p menos phi n, nos va a quedar 1 menos gamma, nos va a quedar así. 1 menos gamma por fxd más gamma por fx. Todo manejo algebraico esto, ¿no? Todo por phi p menos phi n. A ver, yo lo tengo hecho acá en un papelito, así que lo voy siguiendo de ahí. Y eso, como dice Franco, después nos va a quedar 1 menos gamma por phi n más gamma por phi n. Más, esto lo vamos a poner abajo. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa acá? 1 menos gamma por phi n más gamma por phi n, ¿sí? Lo desarrollamos, pero como ya anticiparon, eso nos va a quedar phi n positivo menos gamma por phi n más gamma por phi n. Se nos cancelan estos dos, y nos queda solamente ese, ¿puede ser? Sí. Bien, entonces lo vamos a poner directamente acá y chao. Bueno, de a poquito nuestra expresión es como que se va haciendo más chiquita, ¿no? Bueno, entonces, fíjense que podemos escribir esta expresión en forma compacta como, vamos a traer todo esto, que a toda esta expresión que estamos acá, poniendo acá, esto le vamos a llamar
lambda. ¿Sí? Donde lambda es todo ese corchete que estaba ahí, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante. El valor en la cara, que antes lo poníamos en términos de up difference y central difference y esto y aquello, ahora nos terminó quedando simplemente este factor lambda, que dependiendo de lo que vale va a ser up difference o central difference, ¿sí? Y nos queda siempre en relación a la cara, a la celda donde estamos y a la celda vecina hacia la derecha, ¿no? O a las dos celdas alrededor de la cara, ¿no? Pero ¿Sí? ahora el término de Aquin no, deja de ser 1 siempre. Claro, ahora ese lambda nos va a dar un número, ¿sí? Nos va a dar un número que es 1 menos gamma por fxd más gamma por fxd. El fxd siempre es 1. Ahora sigue siendo 1 por más que no la tomemos sobre la cara. Claro, porque acá estamos haciendo una combinación de los dos métodos. El fx del Aquin difference siempre es 1. Y el de central difference, bueno, va a ser un medio, va a ser lo que sea, dependiendo qué tan cerca esté la cara de P o la cara de N, ¿no? Ok. ¿Está bien? En el caso que es una malla regular, el fx de UD vale 1 y el de fxcd vale un medio, ¿no? ¿Está bien? Sí, sí. Eso es una forma compacta. Vamos a poner... ¿Y hay algún valor de gamma que sea el óptimo, por así decirlo, como teníamos antes en los otros métodos? Claro, ahí está la cosa. Normalmente, la expresión que se utiliza es la de gamma, ¿sí? Es decir, esta que está acá. Pusimos la otra como referencia, ¿no? O también se puede programar así si uno quiere. Normalmente la que se usa es esta. ¿Ah? Entonces vamos a poner la pregunta de práctica. ¿Habrá algún valor óptimo para gamma? Bien. Es más que ese valor de gamma, primera cosa, es un valor que depende del problema. No para todos los problemas es el mismo gamma. ¿Sí? El valor de gamma que funciona para un problema no funciona para otro. El valor de gamma podría tener que variar a lo largo del dominio. ¿Sí? Entonces tenemos esos dos problemas. No tenemos mucha idea de cómo fijar ese valor de gamma. ¿Sí? Esto es, en principio, una elucubración un poco teórica para ver que uno puede combinar dos métodos. ¿Sí? Y algunas veces se usa. Uno pone un valor de gamma hasta que más o menos el esquema está, o la solución está dando lo que uno desea, es decir, que no sea ni muy difusivo ni que genere nuevos máximos y mínimos. ¿Sí? Otra cosa, el valor de gamma puede ser constante, lo cual nos lleva a un esquema lineal, porque básicamente estamos combinando dos esquemas lineales. Estamos combinando diferencias centradas con diferencias apuntadas. O el valor de gamma puede depender de phi, con lo cual se va a un esquema no lineal. ¿Sí? ¿Y cómo sería que depende de phi? Una pregunta. ¿Cómo llegamos a un esquema no lineal? Bueno, en ese caso, gamma es función de phi. Tenemos que gamma es gamma de phi.
¿sí? Al ser, por lo tanto, gamma ya no es un número constante, sino que es una expresión en función de phi. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Puede ser tan simple como que gamma valga phi. ¿Sí? Pero ¿cuál es el problema? Si gamma vale phi. Que te va a quedar el producto de phi por phi. ¿Sí? Acordate que phi, p, phi, n, todos estos phi, p, phi, n son incógnitas. ¿Sí? Entonces, si los factores con los cuales multiplicás son las mismas incógnitas, ¿qué sucede? El problema ya te queda producto de incógnitas. Ya el problema no es lineal. Si el problema no es lineal, ya no lo podés resolver con un sistema del tipo A por X igual a B. Porque la matriz del problema depende de la incógnita. Entonces tenés que usar Newton. ¿Está? Entonces, aparece esa dificultad, ¿no? Que utilizar estas funciones gamma no lineal, dependiente de phi, te genera un problema no lineal. Pero bueno, potencialmente sería mucho más poderoso porque nos daría posibilidades de combinar diferencias centradas y diferencias agua arriba de una manera quizá más inteligente. ¿Sí? Entonces, el uso, vamos a poner acá abajo, el uso de funciones gamma de phi da lugar a lo que se conoce como limitadores. ¿Sí? Que son funciones que permiten mantener el orden de precisión sin perder estabilidad. ¿Sí? Es decir, nos permiten obtener soluciones que se acercan muy bien a la solución analítica, ¿sí? Como sería el caso de usar diferencias centradas, pero sin límites de Peckett, es decir, que funcionan en cualquier malla. ¿Ok? Esa es la ventaja de utilizar estos limitadores. Son combinaciones entre diferencias centradas y diferencias arguindadas en forma inteligente, que son precisas y al mismo tiempo estables. ¿Sí? Ya eso lo vamos a ver un poquito más la próxima clase. Ahora tenía que hacer un desarrollo de algunas ecuaciones para poder después implementar, pero dado que por ahí necesitamos un poco más de tiempo para que todos se pongan al día con la tarea, podemos hacer un comentario de teoría, que es el siguiente. Bueno, dijimos, el uso de funciones gamma de phi da lugar a lo que se conoce como limitadores, que son funciones que permiten mantener el orden de precisión, ¿sí? Sin perder estabilidad, o el orden de aproximación, vamos a poner acá. O sea, limitadores llamamos a la combinación de los dos métodos. Los limitadores son estas gamas de phi, ¿sí? Que vas a colocar en la fórmula de phi f. ¿Sí? Los limitadores son estas funciones, gamma de phi, las que colocas acá. ¿Está? Entonces, el uso de funciones gamma de phi da lugar a lo que se conoce como limitadores, que son funciones que permiten mantener el orden de aproximación sin perder estabilidad. ¿Sí? En lugar de usar un gamma, que es un numerito, ¿sí? Un numerito que ya habíamos visto que iba entre 0 y 1, que es constante en para todo el problema, en todo el dominio, lo que vamos a usar es un gamma inteligente, un gamma que depende de phi. Entonces acá aparece, vamos a poner acá un asterisco,
esquemas blended. Y ahora vamos a enunciar un teorema que se llama teorema de Gounod. Teorema de Gounod. El teorema de Gounod es muy importante porque dice lo siguiente: todos los esquemas monótonos para la ecuación o para el término de la advección son necesariamente, todos los esquemas lineales todos los esquemas lineales monótonos para la ecuación de advección son necesariamente de primer orden de precisión. Bien. Entonces, ¿qué nos dice Gounod? Todos los esquemas lineales monótonos para la ecuación de advección son necesariamente de primer orden de precisión. Entonces, esto nos permite corroborar algo que nosotros ya habíamos visto. ¿Qué esquema vamos a definir monótono? Definimos solución monótona a aquella que no genera nuevos máximos ni mínimos respecto de la condición inicial y las condiciones de borde. ¿Sí? En este problema que estábamos resolviendo nosotros, la solución nunca podía ir por debajo de 0 ni por arriba de 1, que son las condiciones de borde. Y si hubiera algún máximo o mínimo, ¿sí?, local en la solución, tampoco podemos superar esos valores, ¿sí? En realidad, en un problema que hay acumulación, a ver, déjenme pensar un poquito, si hubiera un problema de acumulación, pero si un problema de acumulación ya es un problema no lineal. Bien, entonces una solución es monótona. Definimos solución monótona, aquella que no genera nuevos máximos ni mínimos respecto de la condición inicial y las condiciones de borde. Entonces, todos los esquemas lineales monótonos para la ecuación de advección son necesariamente de primer orden de precisión. ¿Esto coincide con lo que ya habíamos visto o no? ¿Qué esquema nos permitía a nosotros mantenernos siempre con una solución suave acá? Sin ruidos ni nada. La de aguas arriba. La de aguas arriba, que habíamos visto que era de primer orden. En realidad no habíamos estudiado estrictamente el orden de convergencia, pero vieron ustedes que siempre nos daba más error, incluso se ve acá en esta figura, la roja siempre nos da más error que la magenta, que es la de diferencias centradas, ¿sí? Entonces, lo que Gounod nos dice es, si usted quiere un esquema para la ecuación de advección que sea monótono, que no genere ruido, va a tener que elegir un esquema de primer orden de precisión. ¿Cuál es el esquema de primer orden de precisión que conocemos? El esquema Buin. ¿Sí? Entonces, esto por otro lado nos dice que si queremos un esquema de segundo orden, ¿sí?, que sea más preciso, pero que también sea monótono, nos está diciendo que necesariamente va a tener que ser no lineal, porque con los esquemas lineales no hay solución. ¿Sí? ¿Se ve eso? ¿Está claro? Dice, todos los esquemas lineales monótonos para la ecuación de advección son necesariamente de primer orden de precisión. Si usted quiere uno de segundo orden de precisión y que también sea monótono, es decir, que la solución quede acotada dentro de las condiciones iniciales, y dentro de las condiciones de borde y la condición inicial, y tiene que ser un esquema no lineal, no le queda otra. El tema es que
El teorema te dice que necesitas un esquema no lineal, pero no te dice cómo es. ¿Está bien? El teorema no te dice cómo fabricar esos esquemas, no te dice cómo generar una gama de phi. Entonces, ¿cómo vamos a hacer con eso? Bueno, tenemos que estudiar un poquito cuáles son las funciones gamma de phi que se han propuesto y que cumplan con la condición de ser monótonas, ¿sí? No vamos a desarrollar toda la teoría, sino simplemente decir, bueno, algunas de las funciones que hay son estas, ¿sí? Eso lo vamos a ver en la clase que viene y vamos a probarlas en este problema modelo de advección-difusión. Es decir, bueno, como gamma de phi vamos a usar tal, vamos a ver qué tal funciona. Bien. ¿Sí? ¿Por qué hacemos esto? Porque en los códigos de CFD, cuando uno tiene que resolver un problema de advección-difusión como este, o tiene que resolver un problema de fluidos, que también hay advección, resolver con AdWin ya dijimos que era de primer orden de precisión. Bueno, uno va a querer utilizar algo un poquito mejor. Pero si le pones diferencias centradas, ¿qué va a pasar? Va a oscilar. Entonces hay que irse a algún esquema de este tipo. Estos esquemas no lineales, o estos limitadores, ¿sí? Los limitadores que nos permiten tener precisión y monotonicidad. Precisión y estabilidad también podríamos decir. ¿Está? Soluciones que no tienen oscilaciones ni cosas raras. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Esto después yo se lo voy a ir poniendo todo en un apunte, lo que vimos en la clase pasada y esto que agregamos ahora. Bien, la idea es que sigan trabajando con el solver que, bueno, habría tres problemas. Uno, el que resolvía este caso, ¿sí? Otro, el que resolvía el escalón que iba viajando, y después estaba el de la difusión, advección-difusión de la campana, pero eso era un problema teórico, no era por volúmenes finitos, ¿sí? Entonces, tendríamos que tener funcionando este script para poder incorporar algunos de estos esquemas de limitadores para poder ver si podemos sacarnos de encima un poco esto de upwind difference y delta difference. De todas maneras, siempre cuando uno resuelve un problema real, comienza resolviendo con un esquema bien robusto, bien estable. Es decir, bueno, tengo que resolver un flujo, lo comienzo resolviendo con upwind, que sé que funciona, que no va a oscilar, que no va a pasar nada. Una vez que el flujo está desarrollado dentro del dominio, cambio por otro esquema más preciso, ¿no? ¿Está bien? Sí, está bien. Bueno, vayan trabajando entonces con eso y la clase que viene incorporamos estos esquemas a su script. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Hay que subirlos a las tareas estas? Sí, estaban planteadas para subirlas. Yo creo que dejé lugar para subirlas. Sí, hay un solo lugar. Subimos los 4 problemas en uno solo, en un solo Word, digamos. Había 2 que eran de advección-difusión. Sí. Y uno que es el de la placa. Sí, el de la gaussiana que se va moviendo. Espérame que ya te confirmo. No me acuerdo cómo lo puse en el campus. Yo porque había lugar para uno solo, por eso. Ok. No, puede ser que haya... Pasa que uno es un poquito para conocer la solución teórica, digamos, del problema de este tipo, y otro ya es más de volumen finito. A ver. El lugar que había era... Claro, el que estaba puesto acá era entrega de ejercicios advección-difusión en medios continuos, el que sería el de la campana, ¿no? Sí. Y el de... Claro, ahí donde dice discretización del problema de advección-difusión, le voy a agregar ahí, en la unidad siguiente, le voy a agregar ahí el apunte que vamos a generar y el lugar para hacer la entrega. ¿Sí? ¿Quedamos así?